¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas y amigos y buena gente en general de YouTube, pero sobre todo los Dears, estamos de regreso para nuestra dosis diaria de vitamina D y en esta ocasión vamos a reaccionar a un enlace que me mandó una gran amiga del canal, Anabel Merino. Anabel, muchísimas gracias por este enlace. Me dijo Ático cuando hicimos la reacción al concierto de Lara donde invitó a Dimash, donde interpretaron a Dayo. Me dijo que Mansur tiene su nuevo canal y que está haciendo grabaciones como detrás de cámaras, tiene un detrás de cámara del video de Tawishinde, pero en esta ocasión me dijo que este era un detrás de cámaras de la presentación de Dimash con Lara. Se me hizo bastante interesante. Vamos a ver toda la experiencia que se vivió, que vivió Dimash, que vivió el propio Mansur, y vamos a ver de qué se trata. No he visto el video, quiero descubrirlo junto con ustedes. Y pues sin más preámbulos, ahora sí que, Ático, cállate los ojos y dale play al video. Ok. Hello, dear ladies and gentlemen. Vamos a ver si tiene subtítulos en inglés. Ok, sí tiene subtítulos en inglés, pero pues si hablan en inglés mejor se los traduzco de oído. Se me hace bastante interesante un Dimash viendo una publicidad de su concierto que va a tener en Londres el 12 de noviembre. No sé si es 12 de noviembre o 11 de diciembre, pero lo más seguro es que sea 12 de noviembre que vaya a tener en Londres. Está viendo una publicidad, no sé si adentro de el recinto donde se presentaron o sea esto en la calle. Y bueno, aquí lo que nos dijo Dimash es un saludo a todas damas y caballeros. Now we're staying in front of our hotel. Ah, es en la calle. After Lara Fabian's concert, she was amazing. She was amazing. Ok, esto es después del concierto de Lara Fabián. Aquí nos está diciendo Dimash que ella fue grandiosa, que fue fabulosa. Es en donde se presentaron, está en la calle, ahí enfrente del auditorio donde cantaron. Esto al parecer es su llegada, ¿no? A Londres. Ahí va Mansur detrás de él grabando. Ok, los 10 cantando Dame Amor. Wow. Esto ya está dentro del auditorio. Se escucha Lara de fondo cantando. Fíjense que algo bastante curioso. No sé si recuerdan que yo en la reacción del video que hice de Adayo a dueto con Lara Fabián, les había comentado que Lara había tenido como que problemas de audio, estaba haciendo señas de que lo repitieran, de que le subieran, y también les dije al final que los coros no me habían gustado. Muchos de ustedes en los comentarios me dijeron que este concierto, esta presentación de Lara había tenido muchos problemas técnicos, que los coristas, realmente con todo respeto para el trabajo de estas personas, pero sí se escuchó bastante desorganizado, como si no se conocieran, como si no hubieran ensayado. Los problemas técnicos me dijeron que no nada más fue durante la canción con Dimash, sino que durante todo el concierto, que tuvo problemas en el retorno, en el in-ear. Bueno, en el monitor, para ser más precisos, en el monitor de regreso para que ella se escuche. No sé si tenía problemas en el de para que ella se escuche o para que escuche la música, porque son dos monitores, dos retornos diferentes. Y que durante todo este concierto había tenido esos problemas. No sé por qué.
Y es algo curioso porque Lara es una artista muy, muy grande. O sea, tiene un peso bastante importante en la cultura musical. Es una referente. Ella junto con Celine Dion son de ese mismo tamaño, son referentes. Muchos me dicen que Lara es mucho más grande que Celine. Puede ser, lo que pasa es que Celine es un poquito más comercial, no es más conocida de este lado del charco. Pero a mí me gusta, sinceramente me gusta más Lara, me gusta más la voz de Lara. Pero esos ya son gustos personales, no que me guste más una que otra no quiere decir que la otra sea mala, ¿no? Y sí, les digo, se me hace bastante curioso porque si es un artista de tanto peso, de tanto nivel, que tenga este tipo de problemas, un mal equipo de coristas, un mal ingeniero de audio, no sé a qué se le pueda culpar, pero sí es raro, ¿no? Que un artista de este nivel tenga ese tipo de problemas cuando debería ser algo ya como cualquier otro día en la oficina, debería tener su equipo ya establecido y con el tiempo entre ellos mismos se van conociendo y saben en qué ajustar, en qué momento, ¿no? A menos de que haya sido un equipo nuevo, que no haya podido contar con su ingeniero de audio de cabecera. Pero sí, es curioso. Y a lo mejor por eso, ahorita estamos viendo que Lara, aquí en la imagen de Trinidad, estamos viendo que Lara se está tocando el oído porque él está presentando problemas el retorno, no se escucha. Ok, aquí es cuando presentó Dimash y toda la gente explota de emoción. Dimash le lleva un gran ramo de rosas. Creo que sí son rosas, ¿no? Parece. Los dos presentándose mutuo respeto y admiración. Ok, también otra cosa que me aclararon. Cuando yo en el video pasado en la reacción, en donde les comenté que no entendía si le estaba cantando en francés o italiano, es porque ya todos me dijeron que es en italiano, que la versión original que cantó Lara por primera vez es en italiano. Pero yo no le entendí porque no le entendía muy bien la pronunciación, porque sí es muy muy diferente el francés del italiano. El italiano es más como que castellanizado hasta cierto punto, se escucha más parecido al español en algunas palabras. Y no le entendía porque no le distinguía las palabras. Pero eso ya fue cuestión del audio. Ya me aclararon que es en italiano. Y sí, yo estaba más tirando la que era italiano que francés. Pero sí, ya, muchísimas gracias por esa aclaración. Pero es que sí no le entendía. No le entendía las palabras. Por eso no quedé muy muy seguro si era francés o era italiano. Pero es italiano. Non so come cercarti, ma sento una voce che... Ahí está haciendo las señas de que no se escucha, que le suban. Y es que el problema, ahorita ya caigo entonces, en cuanto le hizo así la seña de que como que le giró el dedo, le giró el dedo y le hizo así, es de que no escucha todo. O sea, no escucha todo, trae el sonido del retorno es muy bajo, no se escucha ni ella ni escucha la música. Por eso le hizo así como que diciéndole a todo, súbele a todo. Y también Dimash está tocando el retorno porque tampoco, imagino que tampoco se escuchó muy bien.
Wow, bastante interesante. Pensé que nada más eran 3 coristas y no, trae como 8. Es complicado, ¿eh? Porque imagínense, deben... Nosotros estamos acostumbrados a los coros de Dimash, que son nada más 3. En este caso Rasul, Diana y Sarina, que ya se conocen muy bien, siempre trabajan juntos. Y ya están acoplados, ya saben de qué pie cogea cada uno, ya saben cómo cubrirse, cómo cubrir a Dimash, cómo cubrir la canción, cómo llenarla. Y porque nada más son 3, tienen como que más oportunidad de conocerse y siempre son los mismos. Ahora hay que tomar en cuenta que los de Lara son entre 6 y 8 coristas los que están ahí. Sí es complicado muchas veces ajustar a 3 personas, ahora imagínense a más, y sobre todo si no son los de siempre, que hayan sido coristas emergentes, porque no haya podido ir a alguno de los que siempre están con Lara, todavía se complica más porque tienen muy poco tiempo para acoplarse. Pero sí, podríamos decir, no nada más yo, y creo que también ustedes, los que supieron de los problemas de este concierto, que fue... en cuanto a audio y en cuanto a coros, un desastre, con todo respeto. Fue como que estuvo muy desordenado. Questa musica che ho inventato per te. Ferita senza di te. Dimmi che sei. Wow. Y Lara se vuelve a tocar el oído de que no se escucha. Wow. Es que es un completo desastre este concierto. No nada más en el audio, también en la luz. ¿Se dieron cuenta del detalle? ¿Se dieron cuenta del detalle? En cuanto terminan de cantar, le quitan el reflector a Dimash. Dimash deja de verse. Lara dice Dimash, como que dándole las gracias. Y Dimash a oscuras. No tenían ni siquiera la luz hasta que de repente se la vuelven a prender, como diciéndole, ay, me equivoqué y no sé por qué la apagué. Fíjense bien, ¿eh? Vean, nada más le prenden la luz a Lara. Y ya después como que vuelven a capturar a Dimash con la luz. Hasta el de iluminación estuvo mal. Thank you very much. Ladies and gentlemen, please welcome Lara Fabian. Ahí dijo Dimash, damas y caballeros, por favor, agradezcámosle a Lara. Y ahí está diciendo Lara Fabián, Dimash, muchísimas gracias, es un completo placer y privilegio tenerte aquí. Ok, aquí Lara nos dijo, quiero que todo el mundo se entere que esta es la primera vez que tengo la oportunidad de cantar la de Adagio junto contigo y espero que no sea la última. Nosotros tampoco, bueno, nosotros también esperamos que no sea la última porque problemas técnicos aparte, que el equipo haya sido un desastre, no le quita en nada el talento que tiene Lara y que tiene Dimash. Realmente no necesitan de nadie más para ser espectaculares. Es más, puedes ponerles una simple pista con la música y que ellos dos canten, que ellos dos se encarguen de lo demás. Los demás ahora sí que salen sobrando con todo respeto y, o sea, guardando distancias, ¿no? Ellos dos se encargan de animar la fiesta, de animar el merequetengue. Thank you very much. If it's possible, only a couple of words. Dear ladies and gentlemen, for me great honor to be here and perform in front of you with greatest singer of all time, Lara Fabian. Thank you very much. My biggest pleasure. Thank you. Welcome to Kazakhstan.
Ok, aquí Dimash se despidió diciéndole que era un honor para él estar ahí y que para él Dimash era la mejor cantante de todos los tiempos. Y ya, como siempre nos dice, ¿no? Que se despide dándonos la bienvenida a todos a Kazajistán, como que invitándonos a ir, sacando su lado de embajador de la buena voluntad kazaja. Adoro a Dimash, adoro a Lara, son fabulosos los dos. Agradeciendo al director. Ahí está Dimash disfrutando del concierto de Lara. Ven al chico que está sentado ahí frente a Dimash, un poquito del lado izquierdo a la altura de su cuello. Cuando Lara estuvo haciendo señas, le estuvo haciendo señas a él, porque él ahí tiene las consolas de audio. Y lo que está al lado derecho, a un lado del rack, que tiene ahí como que con unos procesadores, no sé si sea también parte del audio, pero de los músicos. Porque es una consola muy pequeña el que tiene el lado izquierdo. Lo más seguro es que sea la consola de la voz de Lara. Puede ser que sea ese. Y el del lado derecho, la consola del audio de los músicos, instrumento por instrumento. Se ve que tiene muy pocos canales la consola del lado izquierdo. Yo creo que es la de la voz y los monitores de regreso de Lara. A él es al que le está haciendo señas de que no se escucha, de que le suba, de que está pasando, ¿no? No podríamos decir que él sea el responsable. En parte sí. También puede ser que algún cable... Es que esto sería insólito. Que algún cable tenga algún falso, que no esté bien conectado, que se haya zafado o algo así. Les digo que sería insólito porque antes de hacer las conexiones y todo eso, los cables se testean, los prueban. Les miden las polaridades y todo eso. Eso ya son problemas más técnicos, ¿no? Que yo estoy un poquito más acostumbrado al ser músico. Y al estar siempre conectado en una guitarra o en un bajo. Pero son problemas que tú mismo vas probando. Y en el ensayo se afinan todos esos tipos de problemas. Por eso se me hace increíble, se me hace insólito, ¿no? Que con un artista de este calibre tenga este tipo de problemas, ¿no? Yo imagino que Lara, después de este evento, ha de haber puesto como lazo de mecate, como lazo de tendedero de ropa a todos los técnicos, diciéndole qué pasó con la luz, qué pasó con el audio, qué pasó con los retornos, no sé, pero sí se ha de haber armado algo o una reunión para ver por qué fueron los errores. No sé qué temperamento tenga Lara detrás de cámaras, ¿no? A lo mejor es muy tranquila, a lo mejor es se enoja muy fácil cuando eres muy perfeccionista y no te salen las cosas como a ti te gustan, te enojas. Pero no sé cómo lo tome Lara, ¿no? Digo, a lo mejor sí hubo una reunión para ver qué fue lo que pasó y por qué pasó y quién es el culpable. Y no sé, pueden ser varias cosas. Ahí está Dimash, ahora él agarró la cámara y le preguntó a Dimash a Mansur que si estaba feliz y Mansur le dijo que sí. Sí, son como 8 o 9 coristas, Y ya aquí Lara se está despidiendo. Ahí están entrando Dimash y Lara. Ne edersiniz? Күшті концерт. Ұнады ма? Құтты болсын Aquí está entrevistando Dimash a Mansur.
el señor Kanat. тамаша өнер көрсеттің, маған қатты ұнады. Лара әдемі әншілердің бірі ғана емес бірегейі. Осы өте керемет жүрекке жағымды. Екеуі керемет өнер көрсеттіңдер. Халық ұнатты. No sé qué esté diciendo el señor Kanat, pero dijo algo de Lara y de Dimash. Do you want to say something? Yeah, of course, it was an amazing concert. I was so impressed, and I'm waiting for the next concert in November. Yeah, so see you in November in London. Ok, aquí Dimash entrevistó a alguien, yo imagino que hacer parte de su equipo, de parte de su staff. Le preguntó que si quería decir algo y ella dijo que había sido un concierto extraordinario, que estaba muy agradecida y que espera que al próximo concierto, que va a ser en noviembre, el 12 de noviembre, y les dijo, bueno Dimash, nos vemos ahí, ¿no? How is the feeling? ¿Cómo te sientes? Muy emocionado. El concierto de hoy fue perfecto. He's incredible! Not about me, about today's concert. Okay. About Lara. What a great experience. Por lo que se ve, son parte de los coristas. Y ya le está preguntando que cómo se sienten. Y le dijeron que el concierto fue increíble, que Dimash es increíble. We had. Wow, it's a great team. We had great performances, and we are so glad to be here with you all personally. And Bueno, aquí lo que está diciendo la señorita es que son un gran equipo, que tuvieron grandes presentaciones, le agradecieron a Dimash, como que diciendo que su presentación también fue fabulosa. Y sí, la verdad, más allá de los problemas técnicos, la presencia y calidad de Lara y Dimash no se discute. that's a lovely experience. So thank you so much. Que es una experiencia muy, muy emocionante y le están agradeciendo. Thank you, man. Thank you, sir. Sí, son los coristas. Ellos son los culpables de que suenen tan feo. Amazing. No, cantan muy bien, pero imagino que no estaban muy bien acoplados. Y Dimash tomándose fotos. Y afuera del recinto también tomándose fotos. Да, конечно, идем. Ese es rusa. Estaban hablando en ruso, parecía ruso. Le dijeron que si se podían tomar una foto con él. Dijo que sí. А вы на каком языке сейчас говорите? Entendí que eran rusos porque la señorita dijo pasiva. Pasiva. Algo, digo, esto es con todo respeto, ¿no? Pero se pusieron en la foto y el chico del lado izquierdo, el de blanco, no sé por qué puso como que en automático cara de asustado. Miren, véanlo, А вы на каком языке сейчас? Su cara, como que está asustado. Who doing photo? Esto sí es el colmo. Le pidieron a las señoritas que si les podían tomar una foto con él y todo. Y también el joven se va ahí para tomarse la foto. Y le dice a Dimash, oye, ¿quién va a tomar la foto? Y dice el joven, ah, sí es cierto. Y ya se va con su teléfono para sacar la foto. O sea, él también quería salir, déjenlo. Ahí ya está tomando las fotos. Pasiva. Pasiva. See you in London after, in November. In November. Ahí está diciendo Dimash, nos vemos en Londres en noviembre. We're gonna try to do our best. Vamos a tratar de hacer lo Biggest mejor love, biggest respect for your love and support. con el más grande amor y el más grande respeto por ustedes, por todo su amor y por todo su apoyo. Me, Dimash, and also my younger brother. Dice, por parte de mía, Dimash y de mi hermano menor, Mansur. Y bueno, hasta aquí llega este enlace que me mandaron. Muchísimas gracias, Anabel. Ya sabes que te agradezco 1000, 8000 todos los enlaces que me mandas y todos los contextos que me das y las explicaciones. No nada más a mí, a todos los días. Siempre tienes unas palabras muy amables. Lo vuelvo a repetir, no nada más para mí, sino todos los que te escriben en los comentarios y te preguntan alguna duda o algo. Tú con toda amabilidad, cariño y gran amor por Dimash nos respondes y nos instruyes y nos das noticias y todo eso. Muchísimas gracias, Anabel. Un saludo hasta España. Creo que por ahí, si no mal recuerdo, mencionaste que eras de Bilbao.
Un gran saludo y un gran abrazo fuerte de Dear a Dear. Muchísimas gracias, Anabel. Y pues bueno, Dears, dígame a qué más quieren que sigamos reaccionando de Dimash. Déjenme todas sus sugerencias, sus comentarios, sus enlaces, tanto aquí en YouTube como en Instagram. Enlace para Instagram aquí abajo en la caja de descripción del video. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.